El próximo lunes las autoridades ambientales votarán si aprueban o rechazan la construcción del proyecto Hidro Aysén. Un estudio sobre la demanda energética de nuestro país afirma que esta no se duplicará en los próximos 10 años. Y para conversar sobre los resultados de este análisis y la construcción de la central hidroeléctrica en la región de Aysén, nos acompaña en el estudio el ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, Roberto Román. Don Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y señalar además que usted es uno de los autores de este estudio al que hacíamos alusión. Efectivamente, soy uno de los dos coautores de este estudio. El otro es Stephen Hall, que es un consultor internacional. Y este estudio es como una puesta al día de un trabajo que hicimos entre el 2008 y el 2009 que llevó a la publicación de un libro. Ahora, para despejar la conversación de aquí en adelante, ¿usted colabora también con los defensores de la Patagonia, Patagonia Sin Represas? Me han pedido ayuda por mi experticia en el área energética y he colaborado en 2 ocasiones con ellos, específicamente para el primer libro, ahora en este update, y evidentemente también cuando me han pedido colaborar en presentar el libro, lo hice, fui a la región de Aysén y lo he hecho en el medio universitario y lo he hecho en otros medios. ¿Por convicción? Absolutamente. ¿Desinteresadamente? Absolutamente. Entonces vamos al tema respecto a este estudio que yo estuve leyendo en un resumen, pero por supuesto que la primera cosa que llama la atención es esta, la que decíamos en la presentación, y que ha sido la bandera de lucha de quienes no solamente defienden el proyecto de Hidro Aysén, sino también de los expertos que dicen que de aquí al 2020 vamos a necesitar mucha más energía y que en las actuales condiciones, sin la construcción de Hidro Aysén, por ejemplo, no vamos a lograr tener la capacidad que permita el desarrollo del país. Eso, usted señala, no es verdad. Efectivamente, si uno, para que se duplique la demanda de energía eléctrica de aquí al 2020, tiene que crecer al 7,1% anual. Ese es el número. Cada año tiene que aumentar la capacidad de generación en 7,1%, la capacidad de consumo en 7,1% anual. Y si uno observa lo que ha pasado en los últimos 17 años, uno observa que en promedio en el país el número se parece mucho, es 6,7% anual. Pero si se agrega entre lo que sucedió en el sistema interconectado Norte Grande y el sistema interconectado Central, entonces el sistema interconectado Norte Grande creció al 22% al año y el sistema interconectado Central creció al 5, y tantos por ciento al año, entre 1993 y 2010. ¿Y por qué? Porque la producción de cobre en ese periodo se aumentó enormemente y por lo tanto hubo una expansión en los procesos mineros y además la minería se electrificó. Si uno comienza a observar lo que pasó en los últimos 11 años, 2000 a 2010 inclusive, el aumento ha sido mucho más modesto, ha crecido al 3,9% anual, en lo cual en el sistema interconectado Central ha crecido al 3,8% y en el sistema interconectado Norte Grande al 5%. Ahora, usted señala que esto es una tendencia que no tendría por qué verse modificada de aquí al 2020. Y por lo tanto, lejos de llegar al 7,1, ¿qué haría necesario la construcción de una central como esta? Porque hay 2 factores, digamos. Nosotros en el estudio postulamos de que un número razonable es que crezca la demanda eléctrica al 4,5% anual. El último estudio de precio de nudo de la Comisión Nacional de Energía de octubre del año pasado prevé para los próximos 15 años un aumento del 5,8, 5,7, 5,8% anual. Siempre al hacer el estudio del precio de nudo son más generosos, después uno revisa para atrás y ves que están sobreestimando. Pero una cuestión razonable es 4,5% anual. Y después del 2020 efectivamente creemos que la demanda eléctrica nuevamente va a tender a crecer porque va a haber procesos que se van a ir electrificando y va a ser 5,5% anual. Hablamos del 2020 en adelante en un rato más, pero entre medio quiero preguntarle entonces por qué tantas autoridades, tantos expertos señalan entonces que va a ser necesario de la forma en que yo se lo he explicado. Yo no creo que sean tantos expertos. ¿No? ¿Es una misma versión que se repite? Es una misma versión que se repite. ¿Y por qué? ¿En qué se basa? El ministro Goldwyn presentó algo ante el Congreso que efectivamente da eso y tomaron un periodo de tiempo en que primero mezclaron el sistema interconectado con Norte Grande con el sistema interconectado Central. Y el motor del sistema interconectado Norte Grande es la minería, y no hay que olvidar eso. Y en el sistema interconectado Central, que es donde vive el 80% de la población, las razones por las cuales aumenta la demanda eléctrica son muy variadas, son distintas. Hay distintos motores. Sin duda la minería es un factor importante, es del orden del 30 al 40% de la demanda total. En cambio, en el sistema interconectado Norte Grande, más del 80%, 80, 85% de la demanda total. Pero influye la industria, influye el comercio, influye una serie de cosas.
¿En síntesis una mala lectura de esos números? Yo creo que una mala lectura de esos números. Segunda cosa, el mundo está cambiando, que es básico. Y es una realidad y todos lo estamos sufriendo. Los energéticos se hacen cada vez más caros, especialmente los combustibles fósiles, y por lo tanto va a haber una tendencia cada vez creciente en el mundo por aplicar procesos de alta eficiencia. Y uno lo nota en el día a día. La primera vez que estuve aquí en CNN Chile, que fue hace un par de años atrás, me invitaron por otro tema, me llamó la atención de que tenían iluminación eficiente en el estudio. Nuestro estudio tiene una iluminación LED incluso. Y antiguamente en los estudios de televisión, que hace muchos años también me han invitado, eran iluminación incandescente y uno no podía soportar por el calor. Esos son cambios tecnológicos que vienen de todas maneras. La gente a nivel de sus casas está cambiando la iluminación por iluminación cada vez más eficiente, los municipios se están preocupando, etcétera. Entonces ahí está el primer pilar de lo que debe ser una política energética sana en el país. Es decir, la situación está cambiando, entonces el primer pilar es hacer una política de eficiencia energética. Política que usted sustenta también en su estudio, no existe en el país y es necesaria. Política que está en el país ha estado sumamente primario. Existió primero el programa País de Eficiencia Energética, que creció, después se creó la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que pasó por una crisis, que hoy día tiene la tercera parte del personal que tenía hace un año y medio atrás, y que recién sacaban un plan de un nuevo director ejecutivo, y esa agencia tiene lineamientos y cosas que son claves para masificar. La industria en general lo tiene claro, la industria, especialmente la industria como la minería, por ejemplo, tiene claro que tiene que ser más eficiente, y por lo tanto están incorporando a su nivel ese tipo de cosas. Pero a nivel del comercio, a nivel de aplicaciones públicas, se necesita una política país al respecto y es importante impulsarla porque tiene un impacto notable. Y ahí entran las energías renovables también. Pero antes de eso quiero preguntarle por otra conclusión de su estudio. El exceso de la capacidad de generación tendería a elevar los costos de la generación eléctrica, se señala acá, manteniendo a su vez los altos costos de la electricidad en el país. Absolutamente. O sea, ¿terminaríamos pagando más igual? Absolutamente, porque fíjate, perdón que te dude. No, fíjate lo que pasa hoy día, y recién ayer hubo una presentación en el Congreso Nacional de ACERA, que es una asociación de empresarios dedicados a la energía renovable, sobre el impacto que ha tenido poquita cantidad de energía renovable que hay en la matriz energética. La gente que escucha, que ve el programa puede entenderlo fácilmente. Si tengo un sistema que depende de hidroelectricidad y termoeléctrica, en un año en que hay alto exceso de hidroeléctrico, estamos todos contentos porque los costos tienden a bajar. Pero si tengo, en cambio, un año seco, como fue el año pasado y puede que sea este año, entonces va a haber que generar más energía y la única alternativa es generarla con termoeléctrica y es la más cara. Y por lo tanto impacta negativamente en los costos. Si uno ingresa a la matriz mucho geotermia, que no tiene variabilidad climática, eólica, que también tiene muy poca variabilidad climática, incluso puede ser que en los años más secos haya más. Solar, que claramente tiene muy poca variabilidad climática y claramente en los años secos hay más. Entonces no es necesario poner mayor generación termoeléctrica. Hay un respaldo natural y eso hace que los costos marginales bajen. El estudio de ACERA, que lo hizo una consultora que se llama Valgeste, que es muy prestigiada, significa de que para Chile le significó un ahorro de más de 130 millones de dólares el que estuviera presente, 130 millones de dólares en un año, el que estuviera presente esa capacidad de generación de energía renovable. Bueno, o sea, tener energía renovable hace un sistema más robusto y de menores costos para los usuarios finales. Ahora, a propósito del sistema de energía renovables combinados, que es la receta que en todas partes del mundo se está aplicando, usted señala que de todas maneras hay que tener una reserva con plantas, pero estas plantas son a gas. Y en este momento resulta que el gas que estamos trayendo del extranjero se está pagando a un precio que está fuera de mercado, incluso tengo entendido. Tiene que ver probablemente porque los contratos que se firmaron no son de los mejores. Hay países que dependen muchísimo del gas, y Japón es un ejemplo, que tiene contratos muy buenos firmados. Por la forma que se llevó el tema del contrato con gas natural licuado, todavía los contratos son relativamente caros. Pero en la medida que el mercado se desarrolle, eso debería bajar. ¿Y eso tendería a reemplazar lo termoeléctrico, a carbón? A ver, hay que ser absolutamente honesto. Siempre es más barato generar a carbón con respecto al gas, aunque el único caso en que es más barato que el carbón era cuando se trataba de traer gas por tubería, como se hizo de Argentina unos 3 o 4 años.
entre el 97, 95, 97 hasta el 2005 que vino la crisis. Ahí era más barato generar con gas que generar con carbón. Y en ese momento las centrales a carbón se quejaron y la CONAMA entonces lo autorizó a quemar mezclas de carbón con petcoke para bajar los costos. En general, si uno se trata de gas natural licuado, es más barato generar con carbón, siempre que uno no tome en cuenta las externalidades negativas de usar carbón. Que son la contaminación del medio ambiente. Es, por supuesto, lo que se está viendo en la cuenca Puchuncaví, lo que se está viendo en Tocopilla, lo que se está viendo en la zona del Valle del Huasco, y que nadie toma en cuenta esos costos, y en el fondo es un subsidio oculto a las empresas que queman carbón por el lado de que no asumen los costos ambientales. Profesor, se nos está yendo el tiempo, pero antes quería preguntarle respecto a los estudios internacionales, las tendencias internacionales. Tengo entendido que este estudio está también comparado con otro de la Agencia Internacional de Energía, que pertenece a la OCDE. Exactamente, cuando estábamos redactando, haciendo el update, entonces se nos llamó la atención de que había un informe de la Agencia Internacional de Energía sobre energía y Chile, que es un informe que se hizo especialmente para Chile, y en ese informe es notable porque hay conclusiones que son totalmente paralelas a las que hemos indicado en nuestro estudio. Número 1, hay que hacer eficiencia energética, clave. Número 2, es necesario diversificar la matriz incorporando energías renovables no convencionales. Número 3, se debe diversificar en el sentido de que la generación no esté concentrada en tan pocas manos, que es algo sumamente importante. Alrededor del 80% de la generación eléctrica en Chile está concentrada en las manos de 3 empresas. Número 4, es necesario aumentar la participación ciudadana. Es clave aumentar la participación ciudadana. Y número 5, es necesario tratar de disminuir la incidencia de mayor cantidad de centrales a carbón en la matriz energética. Bueno, yo hacía alusión a que es de la OCDE, la OCDE, porque es efectivamente el organismo al que pertenecemos desde el año antepasado y es donde se hacen todas las comparaciones. Por ejemplo, se hace el CIMSE para explicarle a la gente y se compara también con los rendimientos que se logran en los países de la OCDE. Es contra lo cual nos van a medir. Así es. Doctor, se nos fue el tiempo, lamentablemente, profesor, así que vamos a seguir conversando porque este tema todavía no va a acabar y seguramente va a haber mucha más discusión independiente, incluso de Hidroesen. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos terminando esta media hora de noticias. Gracias por la compañía, como siempre. La invitación es a que continúe con nosotros.